Muy buenas, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos, ¿no?, a este webinar de metrados en edificaciones. En este webinar, como ya se mencionó, vamos a estar tocando principalmente dos aspectos. Principal, si bien es cierto, es el movimiento de tierras. No está de más aprovechar este pequeño espacio que tenemos para poder conversar acerca de la importancia que tiene el metrado. Por ello es que vamos a comenzar hablando un poco de los aspectos generales que esto tiene. Dentro del curso que vamos a llevar de metrados en edificaciones, buscamos, si bien es cierto, aprender a metrar, hay todo un camino previo que nosotros debemos conocer para finalmente poder llegar a ello, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta de qué aprenderemos se va a responder a través de estos pasos que nosotros vamos a dar para precisamente poder aprender finalmente a metrar, que es el objetivo. Lo primero que nosotros debemos conocer dentro de un proyecto de edificación y en realidad dentro de cualquier proyecto para poder realizar el metrado es conocer qué elementos nosotros vamos a encontrar en esta edificación. Qué elementos en todas las especialidades que esta edificación abarque. No es posible que yo pueda realizar un metrado si es que no conozco previamente qué es lo que yo voy a metrar, qué es lo que yo voy a cuantificar. Metrar y cuantificar son sinónimos, por eso es que lo estoy utilizando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son los elementos que están presentes de una edificación. También nosotros debemos saber interpretarlos, llevar esa información que nosotros prácticamente vamos a tener de los planos, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a encontrar esta información en los planos, sin embargo, si no sabemos interpretarla, si no sabemos, por así decirlo, entender qué es lo que el plano me está transmitiendo, no estamos para todavía el siguiente paso, que vendría a ser poder entender los procedimientos constructivos. No hablo del procedimiento constructivo detallado, sino de la secuencia lógica que nosotros vamos a seguir, ¿no? Porque los metrados, básicamente vamos a ver que son una estructura, van a seguir cierto orden al momento de que son presentados. Y ese orden, que en el momento que van a ser presentados, está muy ligado al procedimiento constructivo. Nosotros podemos revisar los distintos presupuestos de distintos proyectos, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría el índice, por así decirlo, arranca con obras provisionales, estructuras, arquitecturas y las instalaciones. Pero es precisamente porque básicamente vamos a seguir esa línea en el proceso constructivo. Es más, si entramos, por ejemplo, a estructuras de concreto armado, no vamos a empezar de frente con las losas, ¿no? Vamos a empezar precisamente con lo que vamos a iniciar el día de hoy, con el movimiento de tierra, porque no es posible realizar todos estos trabajos, no es posible poder continuar con todo o empezar con toda el casco estructural si es que yo no inicio previamente como un movimiento de tierra. Entonces, hablamos de tener un criterio al momento de que nosotros podamos precisamente revisar este proyecto, un criterio del orden, la secuencia en las que vamos a ejecutar esta edificación. Inclusive si ya vamos entrando más a detalle, como vamos a ir viendo, vamos a ver que todos los procedimientos constructivos van alineados, ¿no? Van uno tras de otro, y esa es la manera en cómo se va a presentar. Ahí me he adelantado un poquitito, precisamente lo que es aspectos generales y al respecto al orden que estos van a tener. Finalmente, si yo ya conozco los elementos, soy capaz de identificarlos en un plano y también conozco ya el criterio, el orden constructivo, por así decirlo, puede ser capaz de ya poder centrarme en el último paso, que es realizar el metrado de un proyecto de edificaciones. Que créanme de que en realidad casi la mayoría del trabajo, del realizar el metrado, está en los primeros dos puntos. El esfuerzo donde nosotros debemos centrarnos, tener mucho cuidado, está en básicamente poder identificar, conocer los procedimientos constructivos, tener una estructura ordenada, porque de ahí el cálculo de un metrado de edificaciones, vamos a ir viendo ya a lo largo de las tantas sesiones que se tienen que sí, hay partidas que se pueden ser más complicadas, más tediosas, no complicadas, más tediosas, más trabajosas que otras. Sin embargo, el cálculo como tal, complicado no es. Lo complicado está en el paso previo.
¿Por qué? Porque en estos metrados vamos a empezar a ver temas acerca de, o más que nada, cálculos con unidades fundamentales. ¿No? Comunidades ya con las que nosotros estamos familiarizados. Por ejemplo, vamos a metrar distancias con metro lineal. No hay mucha complejidad, creo yo, ¿no? Con tantos cálculos que hemos podido ir elaborando, calcular distancias no es lo complicado está en determinar en mi plano cuál va a ser la distancia que yo necesito calcular y el por qué. También vamos a calcular áreas, por ejemplo, ¿no? El cálculo de áreas para poder hacer encofrado, para poder hacer solaqueo, pinturas, los trabajos de pisos, los trabajos de techo que se requieren, también van a estar en esta índole. Quizás por ahí lo más interesante de metrar podría ser el acero, pero el acero más que nada se traduce a un metrado de longitud de varillas que nosotros necesitamos. Esta longitud tiene que estar disgregada de acuerdo al diámetro de la varilla. Pero como van escuchando, en realidad el cálculo final que se hace, complejo como tal, no lo es. Lo que nosotros debemos que tener en claro es precisamente lo previo. En el acero, lo complicado, si gustan llamarlo así, es saber la configuración del acero que se va a tener en cada elemento estructural. También cómo va a ser el traslape, que si aparece ganchos, esos detalles que básicamente son lo previo, es lo que tenemos que tener cierto cuidado al momento de que nosotros elaboremos el metrado. Pero como tal, finalmente, cuando nosotros decimos ya sabemos metrar es porque hemos venido de una serie de pasos, como les estoy repitiendo, que nos van a ayudar a este fin. ¿Ok? Entonces, también adelantando un poco para que ustedes conozcan la estructura de la sesión, lo que se hace es, en la mayoría de sesiones, por ahí ya se va a explicar que hay dos que no van a cumplir este esquema, pero en la mayoría, 10 de las 12 sesiones, lo que se va a tener es un primer bloque, como le acabo de dividir, un primer bloque teórico. Teórico, llamémosle teórico, y un poco de práctico, con ejemplos que se pueden ver de manera didáctica, y un bloque 100% práctico, que básicamente es mitad mitad. Este bloque teórico práctico vamos a repasar la norma de metrados, que es una norma que va a regir precisamente o va a sustentar todo lo que es o todo lo relacionado con metrados en, bueno, aquí en Perú. También vamos a apoyarnos por ahí, quizás necesitamos alguna norma ya de reglamento nacional complementaria, como por ejemplo podría ser la norma de concreto armado, que nos va a ayudar a entender algunos detalles, por ejemplo, en el diseño del acero. No les estoy diciendo que vamos a diseñar acero, sino que vamos a apoyarnos de la norma para poder entender cómo va la configuración de estas partidas en la ejecución del proyecto. También vamos a ver ejemplos prácticos, ejemplos que se pueden ver aquí, como vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, ¿no? En la PPT, como para que vaya quedando claro. A veces les voy a dejar unas fórmulas que no necesito que se las aprendan de memoria, pero sí que las tengan, que sepan cómo utilizarlas. Y ese tipo de ejemplos se ven aquí en la PPT. Se van viendo en la PPT, se explican que es un primer análisis y de ahí ya se realiza una segunda parte práctica con AutoCAD, con Excel para que nosotros podamos realizar el metrado ya de una manera más real. Una de las principales diferencias, por ejemplo, es si ahorita en movimiento de tierras les hago el ejemplo para una zapata y para un cimiento corrido, bueno, en la parte práctica ya tenemos todo el plano y el plano es todo un conjunto de cimientos, de zapatas y ahí ya tenemos que empezar a ver el detalle, cómo es cuando se cruzan y las intersecciones, pero no puedo llegar a esa parte práctica del cruz, intersecciones, si duplicamos metrado, ¿no? Si es que previamente no hemos analizado el elemento solo para que ustedes tengan nociones de cómo va, cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta. Entonces, esa es la importancia de esos dos pasos o esos primeros dos pasos, por así decirlo, se catalogan en una parte teórica que nos van a ayudar a poder tener las bases para que al momento de realizar la parte práctica nosotros no podamos o no tengamos en realidad dudas de lo que se está realizando ya al momento de resolver el ejercicio. ¿Ok? Esa es un poco la dinámica. Como lo comenté, es la dinámica de la mayoría de las sesiones. Entonces vamos a repasar un poquitito aquí, chicos, cuáles son las sesiones. Un segundo.
Ok, ahí está un poco el horario y el temario que se tienen. El horario básicamente son los días sábados de 3 a 6 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y el temario está dividido en dos grandes bloques. Sé que exactamente no son mitad-mitad, tiene una razón de ser. Ese primer bloque que ustedes ven es básicamente, llamémosle la primera parte, no es primera mitad porque no está dividido exactamente igual, pero es la primera parte del curso que va a abarcar básicamente lo más denso, que es en lo que se concentra más, que es el apartado de estructuras. En estructuras nosotros vamos a ver que sí se tiene bastante sesiones, de hecho desde la sesión 3 a la sesión 8 es estructuras, y luego en la sesión 9 10 11 y 12 hablamos de arquitectura y la especialidad de instalación. Aquí vamos a tener una primera sesión, ¿no? Esta primera sesión, básicamente la sesión uno es una sesión que va a romper el esquema del orden que les había dicho de las partes teórica-prácticas. La sesión uno es netamente teórica, es hablar de los aspectos generales de los metrados y me gusta básicamente empezar a hablar de, primero, la base normativa. No vamos a hablar un poco de la base normativa que tienen los metrados para poder explicar básicamente todo el trasfondo de la norma. Y ahí también se explica con mayor detalle cómo nosotros podemos apoyarnos en la norma de metrados. Hay una norma de metrados del 2010 aproximadamente, que precisamente ahí vamos a revisarla con mayor detalle. Dicho sea de paso, en las clases, en la parte teórica, si bien es cierto, no se ve en toda esa primera parte teórica la norma, ¿sí? Porque no es que proyecto la norma y la leo. Se tiene acá en las PPTs un buen resumen y trato de poner más gráficas. La norma de metrados no es tan gráfica, entonces hay algunas partes que sí necesitarían un apoyo visual para que se pueda comprender de mejor manera. Una norma por lo general no tiene ese apoyo visual que sí se da en esta parte, en estas partes teóricas para que la idea pueda quedar mucho más clara, ¿no? Más precisa. Entonces, esta primera sesión, como les comento, es netamente teórica. Vamos a hablar básicamente el primer bloque, se compone de tres bloques esta sesión. El primer bloque es precisamente todo el aspecto normativo que vamos a tener. El segundo bloque sí es algo que no vamos a encontrar en las normas, que es hablar de la importancia del metrado. Quien les habla está a cargo del área de oficina técnica dentro de un proyecto de edificios multifamiliares, de vivienda multifamiliar. Entonces, día a día, créanme que hay decisiones que básicamente se derivan en los metrados. Hay algunos aspectos que nacen por metrar de más, por metrar de menos, por ligeras desviaciones de los metrados. Va siendo una bola de nieve que finalmente lo vemos reflejado en el día a día. Créanme que si me explayo un poco más en este punto, se nos puede ir todo el tiempo destinado para el webinar, porque sí es una parte importante que doy a esta sesión, porque yo sé que muchos de nosotros, los que estamos reunidos acá, sabemos que la importancia del metrado es porque luego viene el presupuesto y tenemos que hacer un presupuesto, que en parte sí es correcto, pero va mucho más allá, va en decisiones que se tienen que tomar en el día a día, inclusive puede movernos la agenda del día, el hecho de haber metrado de más, haber metrado de menos, el tema de espacios que yo pueda tener dentro del proyecto. Todo ello en realidad es muy interesante poder comentarlo ya desde la experiencia que tengo en estos últimos 6 años del mundo de la construcción, que se va viendo cómo realmente este entregable que nosotros finalmente vamos a presentar, porque es un primer entregable, cómo impacta día a día en un equipo de proyecto. Y lo último es hablar de algunas recomendaciones puntuales de qué nosotros podemos hacer desde el día uno para disminuir, amortiguar los errores, porque a veces los errores en los metrados son por información que se nos pasó, se nos olvidó, metré 2 veces el mismo sector. Entonces hay una serie de recomendaciones que les puedo dar para disminuir ese error de que puede que mi número esté bien, pero justo este sector lo metré 2 veces porque me había olvidado que ya estaba metrado y eso finalmente genera un error. Y si yo duplico ese error en todos los niveles,
ya el error que quizás era chiquito se vuelve mucho más grande e impacta de manera más significativa el proyecto. Entonces, eso es un poquitito lo que hablamos en la sesión número uno. Es la única, les repito, única sesión teórica. De ahí, la sesión 2 le voy a poner otro color. La sesión 2 ya viene a ser una sesión teórica práctica. Hablar de horas provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud es también tener en cuenta que son partidas necesarias, todas estas partidas que se mencionan acá son necesarias, pero finalmente no van a agregar no van a generar un valor agregado, por así decirlo, al proyecto. ¿Por qué? ¿Qué obras pueden ser necesarias que no generen un valor agregado? Por ejemplo, las oficinas, ¿no? Las oficinas que nosotros planteamos utilizar. Las oficinas, dentro de un proyecto son muy importantes. Dentro de un proyecto, no todo el staff está netamente evaluando o viendo el avance en campo al 100%. Hay cierta área que también necesita la oficina para poder hacer la programación, para poder empezar a realizar los requerimientos de materiales, para poder pagar las órdenes de servicio, para poder realizar las valorizaciones contractuales, para poder revisar contratos, adendas, también para que les puedan presentar las facturas. Entonces, se requiere de un espacio físico dentro del proyecto precisamente para poder hacer todas estas labores. Esto y muchos espacios más, como por ejemplo el almacén, el comedor, los vestuarios. Necesito también instalaciones sanitarias provisionales, instalaciones eléctricas provisionales, porque yo puedo tener el espacio muy bonito, bien acondicionado, pero si no tengo energía y no tengo internet, no se puede avanzar. Eso, todas esas partidas que se necesitan, porque yo las necesito dentro del proyecto, pero no se entregan al final al cliente, porque el cliente, cuando finalmente va a ofertar el edificio, lo va a alquilar dependiendo del tipo de edificación que es, no va, bueno, al cliente final, el propietario, a la persona ya que lo va a comprar, no le va a decir, tuve una oficina de aquí o te lo ofrezco como una oficina. En realidad, al propietario le interesa el bien inmueble que ha adquirido. No le interesa si la oficina fue de cierto material o de otro, si tenía una buena conexión a internet para poder pagar las facturas, ¿no? No, no genera ese valor agregado. Entonces aquí es una partida en donde tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se metra, con lo que, bueno, posteriormente se va a cotizar, porque como les comento, es un costo que tenemos que asumir, obviamente, pero no va a generar plus en el momento de construir. Esta sesión es teórica práctica y de ahí van a ser el bloque de estructuras, ¿no? Todo este bloque, donde vamos a empezar con precisamente lo que vamos a ir conversando un poquitito ya en los siguientes minutos de movimiento de tierras. Vamos a ir conversando, vamos a hacer una pequeña dinámica de cómo es la sesión. Voy a describirles las partidas más importantes, un ejemplo también para que ustedes tengan en cuenta cómo se divide esta dinámica que se está conversando. De ahí vamos a hablar de obras de concreto armado y vamos a tener aquí prácticamente 4 sesiones. Nos vamos a centrar en cada sección en algo distinto. En la sesión número 4 vamos a hablar de cimentaciones. Y aquí sí hay una trampita porque vamos a hablar de concreto armado y concreto simple. Concreto simple es este concreto sin el acero de refuerzo y a veces es necesario en cimentaciones puntuales. ¿Ya? ¿Ok? Ahí se va a detallar con mayor detenimiento cuáles son estos elementos, en qué caso utilizarlos. Y vamos a hacer una comparativa también. Luego vamos a tener las obras de concreto armado en columnas, las verticales, columnas y escaleras, es lo que vemos acá, nos alcanza el tiempo para poder ver ambas. Luego tenemos las obras de concreto armado de placas, por ahí también vemos un poquito de muros anclados. Luego la sección 7 es losas y vigas. Y finalmente vamos a llegar a la sección 8 que bueno, estas sesiones, estoy resaltando en verde, son teórica práctica. La sección 8 es otra sesión que rompe los esquemas, porque la sección 8 es un taller. Si la sesión uno fue 100% teórico, la sesión 8 es 100% práctico. ¿Ok? En este taller lo que se busca es que ustedes puedan demostrar, participar y demostrar todo lo aprendido dentro de las sesiones previas, resolviendo un caso de un metrado, de una estructura que se les va a asignar. Esta manera de resolver no es que
pues resuelven sin seguimiento, hay un seguimiento continuo en parte mía para poder ver, y realmente haciendo es donde aparecen muchas de las consultas. ¿Ok? Esta sesión número 8 el taller de metrados, es una oportunidad que ya me ha tocado ver que surgen muchas consultas que se absuelven en ese momento. Y sí, es un taller evaluado, pero la evaluación está enfocada hacia los criterios que ustedes están teniendo y el avance que ustedes muestran en el procedimiento de poder realizar los metrados. Con este sesión 8 se cierra esta primera parte, este primer bloque, que el fuerte es prácticamente el casco estructural, y de ahí vamos a pasar al segundo bloque, que es un bloque que es mucho más rápido, también porque son menos sesiones, son cuatro, ¿no? La anterior era ocho, estos son cuatro, que son la especialidad de arquitectura, una especialidad donde vamos a ver que son muchísimas partidas, es una lista enorme de partidas, pero muchas de ellas están relacionadas. Entonces ahí se nos va a simplificar muchísimo el metrado. De ahí vamos a pasar finalmente al capítulo de instalaciones, donde vamos a ver instalaciones sanitarias, redes de agua fría y caliente en la sesión número 10. En la sesión número 11 está redes de desagüe y redes de agua contra incendio. Esas son las dos que se ven. Finalmente vamos a cerrar, ¿no?, el capítulo con instalaciones eléctricas. Con eso, ese es lo que se tiene planificado, ese es lo que el temario que tiene el curso de metrados en edificaciones. ¿Ok? Por ahí yo ya me estaba adelantando un poco, voy a tratar de resumirlo, de sintetizarlo, todo lo que les acabo de decir, para que finalmente les quede un mensaje claro dentro de los aspectos generales que tienen los metrados. Ya les había dicho, y creo que todos estamos de acuerdo aquí en la sala, que los metrados son importantes. Si hago la pregunta es por el presupuesto, ¿no? Nosotros sabemos de cajón que yo tengo mi metrado, tengo mi APU, multiplico, está mi presupuesto. Y eso es lo que el speech que siempre nos dan, siempre nos dicen. Sin embargo, nosotros debemos entender que en realidad la importancia del metrado radica básicamente en toda la etapa de inversión del proyecto. Vamos a identificar dos grandes bloques, dos grandes componentes, que básicamente son la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Todo lo que ustedes me mencionan o todo lo que ustedes conocen de que el metrado es importante por el presupuesto, básicamente es este primer bloque, esta primera parte en la elaboración del expediente técnico. Porque el expediente técnico es un file de documentos con toda la información del proyecto. Dentro de esa gama de información que se presenta va a estar el metrado. El metrado es importante porque forma parte de los entregables de esta documentación. Ingeniero, pero ¿por qué el metrado es un entregable y no solo presenta el presupuesto, ¿no? Que finalmente ahí me da el monto. Ok, es una muy buena pregunta, es una pregunta válida. Nosotros debemos tener en cuenta de qué es el metrado de por sí. El metrado de por sí, la definición que se tiene del metrado es el trabajo que se va a ejecutar. La cantidad de trabajo a ejecutar por partida. Esa es la definición que tiene la norma. Si lo queremos traducir un poquitito, porque sé que decirlo así es un poco confuso, no se termina de entender la idea, el metrado responde a la pregunta ¿cuánto trabajo vas a hacer? Muchos de nosotros, inclusive quien les habla en su momento, cuando les preguntaban qué es un metrado, decía, es la cantidad de materiales, ¿no? Es calcular cantidad de materiales. Y no solo calculas materiales con los metrados, lo que haces es cuantificar todas las partidas del proyecto, es decir, cuánto trabajo yo voy a hacer. Es definir el trabajo que yo voy a avanzar, el alcance del proyecto, en otras palabras. Señor, pero ¿cuál es la diferencia? Ok, la diferencia es que cada partida que yo voy a metrar, que yo voy a cuantificar, puede tener cuatro rubros, puede tener cuatro componentes de costo: el equipo, el subcontrato, la mano de obra y los materiales. Si yo digo que el metrado solo es materiales, limito mi partida a un solo rubro, pero una partida de presupuesto se puede dividir en estos cuatro. Ingeniero, ¿y dónde puedo ver eso? Ustedes, si tienen acceso a un presupuesto, han podido verlo, y van a la hoja de análisis de periodos unitarios, van a poder ver tranquilamente que ahí están los rubros: mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. No todas las partidas tienen las cuatro, así como no todas las partidas también van a tener tres. Puede que haya una partida con solo uno, hay una partida con solo dos. Va a depender mucho de cada partida. Eso ya se ve con más detalle en análisis de precios unitarios, como tal. Pero lo que quiero llegar, lo que quiero que se entienda, es que el metrado no es solo mano de obra, que limitamos el potencial del metrado, perdón, el metrado no solo es materiales.
limitamos el metrado, el potencial del metrado diciendo que solo es materiales. Inclusive puede ser mano de obra, puede ser subcontrato, equipos. Por eso es el alcance global que va a tener mi partida. ¿Ok? Y es por eso que como responde una pregunta importante, ¿no? ¿Cuánto trabajo vas a ejecutar? ¿Cuánto trabajo vas a hacer? Forma parte de este entregable. Así como el presupuesto responde la pregunta ¿cuánto estimas que me va a costar? Este dice cuánto trabajo planeas ejecutar. Y básicamente la respuesta está en ese formato de metrado, donde cuantificamos por unidad, obviamente, cada partida. Como les había comentado, como ya lo sabemos, son necesarios para que nosotros podamos ejecutar el presupuesto de una obra. Y ya durante la ejecución, estos metrados son importantes precisamente para poder tener los diversos entregables que ya aparecen en el día a día del proyecto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las valorizaciones de obra. Las valorizaciones de obra son un entregable muy importante y estas valorizaciones se presentan en base al metrado, cuánto metrado voy ejecutando de lo que yo tenía previsto inicialmente, ¿no? Sale un valor porcentual que luego se traduce en número, en costo. Podemos tener un control del avance diario, y aquí es donde también ya les voy comentando un poco. Muchas veces nosotros pensamos en costo, pero también el metrado me va a ayudar en programar, ¿no? En hacer la programación de la obra. Las obras ya hoy en día manejan mucho las herramientas de Lean Construction. Una de estas herramientas, ¿no? Es el tren de avance. El tren de avance no se arma o tiene un sustento en base a los metrados. No es que un día despertemos y digamos, este es el tren que se me ha ocurrido avanzar. No, hay todo un cálculo detrás y parte de elaborar, de realizar un tren de avance es primero haber hecho una sectorización de obra. ¿Y qué es una sectorización? Es dividir el proyecto en partes similares, pero cuando hablo de partes similares no me refiero en áreas, no me refiero a que vamos a dividir el proyecto en áreas igual, sino es dividir el proyecto en zonas donde mi análisis del metrado va a ser de manera similar. Quizás tengo zonas, divido en zonas en donde el concreto de verticales, columnas, placas, más o menos van a ser lo mismo. Esto porque lo que se busca es tratar de automatizar a nuestra manera nuestra industria. Nuestra industria es artesanal, artesanal en el sentido de que necesitamos mano de obra, principalmente para poder realizar nuestro producto. Al menos al día de hoy, estamos teniendo este webinar, la realidad de la construcción peruana es así. Necesitamos mano de obra para poder ejecutar los proyectos, los diversos proyectos que tenemos planificados. Entonces, el problema de la mano de obra es que no podemos automatizarla, así como una línea de producción de la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz tiene toda una línea de producción que va a tener cierto ritmo de avance, van haciendo cierto ensamblaje y pueden tener un producto repetitivo igual. En la industria de la construcción, esta automatización es un poco más complicado, primero porque es una industria artesanal y segundo porque la definición de un proyecto es que es un producto único en el momento, cuando hablamos de construcción. Cuando hablamos de, por ejemplo, los autos, siempre y cuando sea del mismo modelo y del mismo año, obviamente la misma marca, el producto es igualito, entonces se puede automatizar. Cambio en construcción, no, ¿no? Y eso, por más de que yo diga voy a diseñar edificios exactamente iguales, hay condiciones que cambian. Entonces, la manera más parecida que tenemos de automatizar, lo más cercano que podemos llegar, es precisamente con este tren de avance, dividiendo el trabajo en metrados iguales. Porque esos metrados iguales, como le digo, es metrado que responde cuánto trabajo vas a hacer. Yo para hacer un trabajo necesito un esfuerzo. Entonces, básicamente estoy diciendo que voy a esforzar a la cuadrilla de manera similar. No es que le voy a decir primero avánzame esto, luego al día siguiente avánzame acá arriba, y luego volvemos a bajar. No va a ser productivo. Lo ideal es que la cuadrilla se acostumbre a cierto ritmo, ¿no? Cierto ritmo, para poder precisamente lograr esta automatización, llamémosla entre comillas, ¿ok? Entonces, de aquí, ¿con qué idea quiero que se vaya? La idea es, el metrado no solo me lleva a la planificación del costo con el presupuesto, también va a terminar derivando e impactando en mi planificación del proyecto. Hablamos de plazos.
El metrado, como ustedes van a poder ver, entonces es una base de todo lo que es la gestión del proyecto. Cuando hablo de gestión del proyecto, hablo de gestión integral, tanto de costos como plazos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ahí. ¿Ok? Y finalmente, también durante la ejecución de la obra, posiblemente necesitemos hacer pequeños presupuestos adicionales o deductivos. Entonces, si necesitamos hacer un presupuesto, necesitamos poder calcular primero cuánto trabajo de más o menos se va a ejecutar. ¿Qué chicos? Hasta ahí no sé si hubiese alguna consulta, alguna duda. Esto es un poquito explicando la importancia que tiene el metrado dentro de un proyecto de edificación, ¿no? Ahí lo he tratado de sintetizar para poder ya empezar con un segundo bloque que tenemos planificado para el día de hoy, que es movimiento de tierra. Si hubiera alguna consulta, con total confianza, por favor me escriben por el chat, yo estoy atento, tengo acá dos pantallas que me van a facilitar poder leerlos. Si hubiera una consulta, yo termino de explicar lo que estoy proyectando en estos momentos en la pantalla y luego voy a pasar a resolver la consulta. ¿Ok? Vamos a continuar. Bueno, ya habiendo conversado acerca de la importancia que tienen los metrados, ¿no? Que la idea central es, se corta por ratos la transmisión, por favor, me confirman si todos tienen ese problema, por favor, y me apoyan, por favor, con ese comentario. Ok, ok. Entonces, lo principal, con lo que quiero que se vayan cuando les pregunte qué tan importante es el metrado, es importante por la planificación del costo y la planificación del plazo. Es importante por ello, tanto costo y plazo. No se encasillen solo en costo, ¿no? Hay mucho más detrás de ello. Vamos a ver ahora el primer capítulo que tiene este bloque de estructuras. El bloque de estructuras, como hemos podido ver, es un bloque muy extenso. Si nosotros revisamos la norma, nos vamos a dar cuenta que es así. Ahí vamos a ver si se nos da el tiempo de poder ver la norma un poco, para que ustedes también puedan tener esa primera vista. Y en este webinar que nosotros estamos teniendo, lo principal o la idea principal es que nosotros podamos, en primer lugar, comprender la definición y el alcance de las partidas que involucran un movimiento de tierras para poder finalmente realizar el metrado. ¿Ok? Eso es lo que se busca, ese es el objetivo de la parte teórica, ¿no? Y finalmente, para poder realizar el metrado es precisamente la parte práctica. Este es el bloque de estructuras que abarca muchas hojas, muchas páginas de la norma. Es un bloque muy grande. ¿Ok? Ahora, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, chicos, y lo que ustedes van a ver en pantalla, algo que yo les indique lo contrario, son definiciones de la norma. La norma de metrados nos va a dar definiciones precisamente entendiendo que es una norma de metrados. No va a dar definiciones como si fuera una norma técnica de la especialidad, como si fuera la E050, en cimentaciones, por ejemplo, ¿no? Como si fuera la E060, si se hablase de concreto. Por ello que vamos a ver una definición que en realidad nos lanza muchos spoilers, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la norma a preguntar qué es movimiento de tierra y ya nos va a decir, oye, esto es lo que hace el metrar. Nos dice que los movimientos de tierra o el movimiento de tierras comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus exteriores, así como dar cabida a elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales como cimentaciones, tuberías, etcétera. Ya básicamente me ha dicho qué es lo que voy a metrar, ¿no? Por ahí omitió algunas partidas, sí, pero en otras palabras les está diciendo, son todas las actividades que necesitas hacer para que estés en el nivel requerido, o en todo caso, son todas las actividades que necesitas hacer, obviamente con tierras, para poder tener tuberías enterradas, tu cimentación. Y esa lista de actividades la simplificó en excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material excedente. En realidad, cuando nosotros revisemos la norma, vamos a ver que este bloque se va, o lo va a disgregar en muchos más. No vamos a ver que este título va a tener bastantes subtítulos. Por ejemplo, nivelación de terreno, excavaciones, cortes,
rellenos, nivelación interior, eliminación del material excedente, y tabla estacado o entibado. De estas partidas que nosotros estamos viendo, lo interesante de mencionar es que todas las que empiezan con nivelación, 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 son las únicas que se van a metrar en metros cuadrados. De ahí, los demás es volumen. Lo demás vamos a meterlo en volumen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. De ahí lo que vamos a ver es un poco las definiciones de estas partidas que nosotros vamos a tener. Nivelación de terreno, la nivelación no es más que hacer cortes y rellenos. Sin embargo, en esta partida se establece de que son cortes y rellenos, pero pequeños, de hasta 30 centímetros, no grandes bloques de corte ni grandes bloques de relleno. Como hacer pequeños bloquecitos de 30 centímetros para poder dejar ya nivelada el terreno que al mismo nivel. La unidad de medida, como anticipé, y como son trabajos de 30 centímetros, no son muy grandes, van a ser metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a hablar de metros cuadrados cuando estemos realizando esta partida. De ahí vamos a hablar de excavaciones. Y aquí nosotros creo que conceptualmente podemos imaginar que es una excavación, ¿no? Retirar un bloque, tierra, porque necesitaremos hacer algún trabajo, colocar alguna cimentación, alguna tubería. Lo interesante aquí es que la norma ya identifica, se sabe, la norma por sí sabe que es una norma de metrado, en primer lugar. Sabe que luego de realizar el metrado nosotros vamos a analizar costos. Entonces, vamos a ver que la norma de por sí va tomando ciertas decisiones que precisamente van a impactar en nuestro análisis de precios unitarios. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, este apartado excavación. Sin embargo, en la norma vamos a encontrarlo como excavación masiva y excavación simple. Las excavaciones como tal es retirar un volumen, un bloque de tierra. Y retirar un volumen, hablar de volumen es hablar de metros cúbicos. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿No? ¿Por qué la norma se toma la molestia de disgregarlo en masiva y simple? Porque si nos ponemos a analizar un poco el por qué diferenciarlo solo desde la perspectiva matemática, por así decirlo, el volumen, si es grande o pequeño, se va a calcular de la misma forma matemática. No es porque el volumen exceda, no sé, los 100 metros cúbicos, ya la fórmula cambia y tengo que hacer otra, o la geometría cambia, ¿no? Si es grande o pequeño, geométricamente se va a calcular igual, recordando que nosotros por lo general excavamos prismas, ¿no? Nuestros pisos son prismáticos, entonces la forma de excavar por lo general son prismas, no tendría por qué cambiar. La diferencia radica, ¿no? La diferencia radica básicamente en cómo vamos a trabajar estas excavaciones. Evidentemente, si vamos a hacer grandes volúmenes, hemos podido visualizar, los que han tenido la oportunidad, de ver que se va a realizar con maquinaria, ¿no? Tiene que realizar con maquinaria. En cambio, cuando tenemos excavaciones puntuales, excavaciones localizadas, como se suele llamar, vamos a percatarnos que podemos realizarlo con mano de obra. Evidentemente, analizar una cosa con la otra va a incurrir en costos completamente distintos. Entonces, es por ello que la norma, sabiéndose que te va a dar un alcance y sabiendo que luego vamos a hacer un análisis de precios unitarios, lo disgrega, lo divide en excavación masiva y excavación simple. Es por ello. ¿Es la única vez que va a pasar esto? No. No es la única vez que la norma se sabe que es una norma de metrados y que luego vamos a hacer precios. Y vamos a ver me parece que en este capítulo de movimiento de tierras pasa otra vez más. O sea, otra vez la norma por ahí se identifica y una misma partida se disgrega en dos de manera automática. ¿Ok? La norma no nos va a decir el por qué lo hace, la norma simplemente presenta masiva y simple. Nosotros ya debemos inferir de que es por lo que se les está comentando. ¿Ok? Vamos a continuar. Un segundo.
Segundo, por favor. Ok, entonces vamos a continuar. La norma de por sí también tiene un apartado de forma de medición. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver la forma de medición de las excavaciones. Lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla es, por el lado izquierdo, un texto que es tal cual. Esto sí es, no es resumen, es tal cual lo que menciona la norma. Y por el lado derecho, un gráfico que nos va a ayudar a entender mejor. El primer punto creo que es un poco intuitivo, pero igual, por más que sea intuitivo, la norma lo va a definir, que es que el volumen total de excavación para las cimentaciones se obtiene sumando todos los volúmenes de cada partida. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero decir ya finalmente cuánto volumen voy a excavar, tengo que calcular cuánto volumen voy a excavar por la zapata, cuánto volumen voy a excavar por los cimientos, por ahí si hubiera alguna base de escalera, y finalmente sumarlos. Por ejemplo, las zapatas están representadas en color verde. Entonces, tengo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques de color verde. Luego voy a tener estos bloquecitos en azul, que básicamente son mi cimiento corrido. Entonces, esto también es importante que nosotros podamos identificarlo. Luego mis cimientos corridos internos, que están representados de color anaranjado. Y finalmente los de color amarillo. El volumen total va a ser la suma de los 8 volúmenes en verde, más los 4 volúmenes en azul, más los 5 volúmenes naranjas, más los 5 volúmenes amarillos. Luego, en el segundo punto nos dice, el volumen de la excavación, ok, dicen el volumen total es sumar los volúmenes de cada partida. Pero ahora, ¿cómo calculamos el volumen de cada partida? Nos dice, el volumen de excavación se obtendrá multiplicando el largo por el ancho por altura de la excavación. Como les comenté, por lo general vamos a hacer bloques prismáticos, por lo general, que esa es la forma como planteamos también. Entonces, por eso la norma se trae a decir largo por ancho por altura, pero también se cuida, se guarda diciendo la geometría que le corresponda, siendo la altura de esta excavación medida desde el nivel de fondo de cimentación hasta el nivel de terreno. Entonces, por ejemplo, en la imagen que nosotros estamos viendo, vamos a ver un cimiento corrido que tiene básicamente el ancho, tiene la altura, medida desde el fondo de cimentación hasta el nivel de terreno natural, y el largo, bueno, el largo va a depender de la vista en planta que se tenga. En este caso, como ejemplo, se les está dando la imagen que está arriba. ¿Ok? Finalmente, como forma de medición para las excavaciones, vamos a tener este último punto que va en línea a lo que ya les había comentado. Vamos a leer un poquito. Dice, se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad o a las condiciones del terreno, así como las que tuviesen problemas de presencia de agua subterránea o de alguna otra índole que no permitan la ejecución normal de esta partida. Otra vez, numéricamente hablando, si el terreno tiene una condición u otra, no nos va a afectar. Volumen va a ser similar, va a ser el mismo. Sin embargo, cuando nosotros hagamos el trabajo, por ahí sí vamos a necesitar alguna otra consideración especial. Eso es encuentro roca, entonces ya tengo que picar. Que, ojo, sí, como volumen sí, yo voy a seguir picando ese bloque, tengo que eliminarlo, pero ya el esfuerzo es otro o que aparezca aguas subterráneas que van a dificultar. Entonces, ¿qué te dice la norma? Que identifiques esas zonas, esos sectores y lo disgregues, lo presentes en otra partida. ¿Por qué? Porque va a tener un esfuerzo distinto. ¿Qué quiere decir? Va a tener otro costo distinto. La norma no te está diciendo, ojo, sepáralo porque te va a costar distinto, no. Te da una serie de indicaciones y tú infieres que obviamente te lo está diciendo porque va a costar distinto. ¿Ok? Ahí no sé si está quedando todo claro hasta este punto. ¿Ok? Sí, me parece que está todo bien. ¿No? Igual estaré atento al chat. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de estas partidas. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a lo que son los cortes. Corte prácticamente, ya. El corte comprende básicamente cortar elevaciones o montículos sobre el nivel de donde quiero estar. Pueden ser ejecutados manualmente o con maquinaria. La forma de medición se medirá el volumen del corte por el método promedio de las áreas,
multiplicando por la longitud entre ellas sustentada en las respectivas secciones transversales. Todo lo que estamos hablando aquí son volúmenes sin tener en cuenta el esponjamiento, entonces hablamos de volúmenes netamente geométricos. No sé de aquí cuántos han podido visualizar, ver de cerca el método por medio de las áreas. Los leo por el chat. ¿Cuántos han podido ver? Si no lo han visto normal, también me lo pueden decir. Pero ¿cuántos han podido ver o han escuchado el método promedio de las áreas extremas? Sí, a ver, los leo. Ok. A ver, me van comentando por favor, chicos, si han podido escucharlo, si han podido escuchar sobre ese método, que es un método más que nada utilizado en infraestructura, o quizás en vías o algunas pistas que tengamos que ejecutar. Tanto por ejemplo, como una base de una edificación, es raro, ¿no? Porque cuando hablamos de una base, como para una zapata, no vamos a hacer cortes, lo que vamos a hacer es excavación como tal. Pues si por ahí queremos hacer una obra exterior, una vereda, un camino, tenemos que hacer precisamente una pequeña pista que bordee, probablemente utilicemos este promedio de las áreas. Ok, les voy a explicar para que les quede claro. A ver, en este punto tengo entendido que no lo han podido ver. El método promedio de las áreas, o por eso les digo que más que nada nacen más que nada en carreteras, donde cuando se ve diseño en carretera se ve el método promedio de las áreas. En una carretera, por lo general, puede haber un tramo, ¿no? Vamos a dibujar ese tramo. Podemos tener un tramo y cada tramo va a estar dividido por progresivas, ¿no? Por progresivas. Puede que esta progresiva A y la progresiva B. En realidad, la progresiva tiene su nomenclatura, cero más, y dependiendo de la cantidad de metros. Si tienen, vamos a ponerle acá por simplicidad A y B. ¿Ok? En A y B, lo que se puede ver o analizar en ese corte es que quizás yo necesito lo vamos a pintar de otro color. Yo necesito escúchame, o sea, yo necesito que el terreno esté así, ¿no? Y que el terreno esté así. Y lo que yo tengo es esto de acá, esto de acá y esto de acá, ¿no? Entonces yo en A y B voy a tener o dos cortes diferentes, por así decirlo. Ok, pero conozco el de A y conozco el de B. ¿Qué pasa en esta franja? Todos sabemos de que en esta franja, si yo hago miles de cortes, probablemente la sección varíe. ¿Ok? Pero el método promedio de las áreas que nos dicen, ok, si tú quieres hacer tu corte, que el corte es lo que está por arriba, saca el área de este cortecito de acá, saca el área de este cortecito de acá y promédiala. Saca el área en A más el área de B y el promedio, ¿no? Sería entre 2. Y eso multiplícalo por la longitud que está comprendida entre ellos, por él. Y ese volumen que te sale es el volumen por el promedio de las áreas. ¿Ok? ¿Ha quedado claro esto, chicos? Ahí está. Básicamente es ver las progresivas, un extremo, el otro extremo, promediar las áreas del corte, multiplicarla por la longitud que las divide y con eso ya tenemos el volumen calculado a través de este método, que es lo que nos está diciendo la norma. ¿Ok? Es ello. No sé si hasta ahí este concepto ha quedado claro. Igual acá también lo expresan, ¿no? Lo expresan de otra manera en el gráfico, solo que quería explicarles un poquitito cómo es el trasfondo de esto. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo esto y vamos a continuar. Como un ejemplo más simple, para que se pueda ver, si yo tengo un tramo AB, por ejemplo, de 10 metros,
en el tramo A detecto que tengo un área de 20 y en el tramo B un área de 18, lo que tendría que hacer es sacar el promedio, 20 más 18 entre 2, ¿no? Y multiplicarlo por la longitud que separa A y B, en este caso 10 metros. Esto me va a dar 19, ¿no? 20, 18, el promedio es 19, por 10 metros, lo que finalmente me va a dar 190 metros cúbicos. ¿Ok? Este es lo que se tiene que, o lo que se considera por el volumen de las áreas promedio. ¿Ok? Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar del relleno. El relleno como tal comprende la ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas o quizás yo necesito llegar a cierto nivel, entonces lo que tengo que hacer es rellenar. Las zanjas pueden ser rellenadas por tuberías, por cimentaciones enterradas o, como bien menciona el texto, el relleno de zonas requeridas por niveles de pisos establecidos. Aquí, chicos, vamos a tener el relleno con material propio y el relleno con material de préstamo. Ingeniero, pero ¿por qué relleno con material propio y por qué relleno con material de préstamo? Otra vez la norma no lo va a decir, no lo va a decir, pero esta obviamente representa a una diferencia, pero esta diferencia ya es un poquito más grande. La diferencia entre relleno con material propio y relleno con material de préstamo ya puede involucrar también una diferencia en las siguientes partidas que vamos a ver, o en una partida que vamos a ver. El relleno con material propio es que las condiciones del terreno que yo he excavado son las adecuadas, entonces yo puedo utilizar un material propio como tal para poder hacer el relleno. Relleno con material de préstamos que no son adecuados, entonces tengo que traer material de cantera. Bueno, en realidad préstamo es un poco confuso el nombre porque no es que nos van a prestar, nos va a costar más bien el traer material. Entonces por ahí ya hay una primera diferencia en el coste, ¿no? Uno es material que tenemos a disposición por ahí quizás ponerla en el punto, hacer algunos trabajos es lo que nos va a costar, pero en el otro el material de por sí ya nos cuesta. Entonces ahí está la diferencia. Que vamos a pasar un segundito. Paso la PPT. Ya. Me había adelantado porque justo en este slide salía en qué se diferencia. Ya me adelanté comentándoles la diferencia. Eh, y básicamente la diferencia es eso, chicos. De ahí vamos a leer un poquito qué es lo que nos dice acerca de los rellenos con material propio. Dice, esta partida comprende rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de las excavaciones de la misma obra. Lo está diciendo ahí mismo. Forma de medición. El volumen de relleno en cimentaciones será igual al volumen de excavación menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. Igualmente, para relleno de zanjas, tuberías, cajas de inspección será igual a la excavación menos el volumen ocupado por el elemento que se trata. Gráficamente, ¿qué es? Lo que voy a hacer es, bueno, acá se considera volumen geométrico, o sea, el volumen que yo puedo sacar del mismo plano. Ese es el volumen que yo he excavado. Ese volumen nosotros lo acabamos de ver hace unas PPTs atrás. Hemos podido analizar con detenimiento, de manera tranquila, cuál es ese volumen de excavación como tal. Entonces, ese es mi volumen de excavación que yo voy a tener y este va a ser básicamente el volumen del cimiento, ¿no? Ese es lo que yo voy a rellenar de concreto. Entonces, si yo resto lo rojo con lo verde, me va a salir finalmente esa área en azul. Que esa área en azul yo tengo que rellenar. Ese vendría a ser el volumen de relleno. ¿Ok? Y si nosotros vamos al material de préstamo, ¿qué nos dice? Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando materiales traídos desde fuera de la obra. Es la diferencia que nos da. A ver, y como forma de medición, tendrá validez todo lo anotado en la partida de rellenos con material propio. Es decir, se va a repetir la figura que estamos mostrando ahorita en pantalla. ¿Ok? Ya para ir avanzando con una de las partidas, vamos a ver en la nivelación interior y apisonada. Una vez que nosotros excavamos, ¿ok? Hacemos nuestros cimientos, nuestros sobrecimientos, rellenamos, por lo general lo que se planifica que esté dentro de mi edificación va a quedar un poco desnivelado, es normal, por los desplazamientos, perdón, que se han realizado. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo final de nivelación interior. Ahí ya me interesa nivelar lo que está dentro de mi edificación. Entonces, básicamente es terminado todos los trabajos que les acabo de describir, se opta por hacer este trabajo final de nivelación, que abarca todo el área que está dentro de lo que yo voy a ejecutar como casco estructural.
Ya para ir llegando al cierre de las partidas, vamos a hablar de la eliminación del material excedente. No, nosotros, si nos ponemos a pensar en esta zanja, en la anterior acá, esta, yo voy a excavar todo lo de rojo, todo lo de rojo. Voy a rellenar con lo de verde. Perdón, voy a poner concreto lo de verde. Finalmente solo me va a quedar esas áreas para rellenar. De por sí vamos a ver de que en el mejor de los casos ese material es relleno con material propio, en el mejor de los casos. Por más que yo utilice material del proyecto, me va a sobrar porque yo, ojo, yo he retirado todo lo de rojo y solo voy a rellenar, utilizar para lo azul. Obviamente me va a sobrar material. ¿Qué tengo que hacer con el resto? Pues eliminarlo. Eso se llama la eliminación del material excedente. Comprende la eliminación del material de excedente determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de las obras producidos durante la ejecución, durante la construcción, perdón. El volumen de material excedente de las excavaciones será igual a la diferencia entre el volumen excavado menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material propio. No me dice el volumen de relleno, me dice el volumen del material necesario para el relleno. Es muy distinto. Es muy distinto eso. Cuánto yo necesito o cuánto es mi volumen de relleno, porque es un volumen geométrico, y cuánto yo necesito para rellenar. Es muy distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque aquí aparece el famoso esponjamiento. Que aquí es donde sí vamos a tener en cuenta el esponjamiento, y esta partida es la única que no va a ser geométrica. Esta partida como tal no va a ser geométrica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es el esponjamiento y por qué les decía que el volumen necesario para la compactación no es lo mismo que el volumen de relleno. El esponjamiento de por sí, bueno, el nombre creo que es muy claro, es básicamente por la esponja, ¿no? El terreno de por sí, cuando está en condiciones naturales, tiene ciertas presiones. A ver, permítame, por favor, un segundito, por favor. Mm, ya. Este, este es, por ejemplo, el terreno natural. ¿Ok? Este es el terreno natural. Mi puño va a ser también parte del terreno natural. Entonces, de por sí el terreno natural va a ejercer ciertas presiones, ¿no? A cualquier bloque, montículo de tierra. Si yo excavo, no excavo y lo pongo en banco, al no haber esas presiones, los vacíos se van a expandir. Y vamos a ver que, evidentemente, la esponja termina siendo más grande que mi puño, ¿no? Ahí está, ahí se puede ver. Ese fenómeno se llama esponjamiento. Y eso ya nos va a afectar para poder eliminar, porque yo, por ejemplo, si necesito excavar todo esto y eliminarlo, porque no me va a seguir este material y lo voy a hacer con material de relleno, ya, genial. Yo excavo este material, pero no puedo calcular el volumen que yo hice en planos, porque en planos es este volumen, el puño, pero realmente yo necesito eliminar todo la esponja final. ¿Por qué? Porque cuando yo cargo el volquete, no es que voy a estar compactando, yo cargo tal cual sale, y ahí, ¿qué es lo que pasó? Se esponjó tal cual la esponja. ¿Aumentó la esponja? No aumentó la esponja sigue siendo igual, lo que aumentó es los vacíos internos que había y por eso el volumen creció. ¿Ok? Ese es el fenómeno del esponjamiento. Ahora, ¿por qué hay una diferencia entre el volumen para el relleno con el volumen de relleno? Por lo mismo, es un poco lo inverso. Si yo necesito rellenar esta zona, ¿no? Necesito rellenar esta zona de acá y no voy a colocar exactamente un bloque del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el relleno nosotros tenemos que compactarlo. Entonces, cuando compactamos, vamos a hacer que si en el esponjamiento los vacíos se incrementaban, se expandían, ahora se van a encoger. ¿Por qué? Porque voy a estar ejerciendo presión. Es más, nosotros compactamos por capa, haciendo que sea mucho más denso. Entonces, si yo compacto por capa, evidentemente esto se va a ir achicando, ¿no? Compactando, compactando y lo puedo hacer aún más compacto si yo ejerzo presiones, ¿no? Lo puedo hacer aún más compacto. Si antes entrara en mi puño, ahora miren, a ver, lo voy a hacer así. Mira, este es el puño y esta es ya la mitad de mi puño. Entonces, con la compactación se va a reducir. Por eso el volumen que yo necesito para rellenar no es lo mismo que el volumen para relleno, el volumen de relleno. El volumen de relleno que nosotros hemos calculado es geométrico. El volumen que yo necesito para rellenar
tiene que incluir este factor de compactación, que es la inversa, es el factor inverso al esponjamiento. ¿Ok? Ahorita de los factores, el número, les voy a explicar. Lo que quiero es lo que quiero que quede claro es la idea. ¿Ok? El esponjamiento se va a expandir, ¿por qué? Porque ya no va a haber presiones naturales, entonces el volumen va a aumentar. ¿Y por qué se diferencia el volumen necesario para el relleno con el volumen de relleno? Es porque el volumen de relleno es geométrico y yo el material que necesito voy a estar compactando, entonces el volumen que se requiere para el relleno es mucho más grande que el volumen de relleno. ¿Ok? Y estos conceptos aparecen aquí, en eliminación del material excedente. Aquí está el factor de esponjamiento y compactación. Entonces, el factor de esponjamiento se puede entender como la división de volumen suelto de volumen retirado, ¿no? El volumen retirado, el volumen geométrico, y el volumen suelto es el volumen que finalmente yo voy a tener. Aquí, chicos, voy a tener dos casos, ¿ok? Voy a retroceder acá. Para la eliminación del material excedente, voy a tener dos casos. El primer caso, que yo utilice relleno con material propio. Si yo utilizo relleno con material propio, de todo lo que yo he excavado, de todo lo que yo he excavado, finalmente voy a coger una porción para utilizarlo y el resto lo voy a eliminar. Voy a utilizar una pequeña porción, lo de verde, y el resto lo elimino. El segundo caso es relleno con material de préstamo. El material no es bueno, no me sirve, entonces voy a eliminar todo. Ese caso es mucho más fácil. Ese caso es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo relleno con material de préstamo, todo el volumen que yo he calculado de manera geométrica como eliminación, lo multiplico por el factor de esponjamiento y con eso ya tengo el volumen a eliminar. ¿Ok? Acá aclaraciones. El factor de esponjamiento va a depender del tipo de suelo. Va a depender del tipo de suelo. Es un dato que nosotros vamos a tener porque nosotros lo vamos a conocer. Del tipo de suelo vamos a ir a una tabla. Ahorita les muestro la tabla. ¿Ya? Y otro dato importante es que el esponjamiento tiene que estar comprendido entre uno y 2. ¿Ok? Si ustedes buscan otra bibliografía, porque también hay otra bibliografía, por ejemplo, Capeco, van a poder encontrar que al esponjamiento, en vez de llamarlo E, lo llaman 1 más E. Y le van a poner que eso están entre 2 y 1. Si ustedes ven en la bibliografía, eso en realidad está haciendo referencia a que todo esto es el esponjamiento. Nosotros lo denominamos como E sol. ¿Por qué? Para evitar confusiones, porque en la tabla no me habla de 1 más E, la tabla me habla de factor de esponjamiento tal cual, así, seca. Cambio, en algunas bibliografías un poco más antiguas ya se les conoce como 1 más C. Lo que quiero que se entienda es esa sutil diferencia. Nosotros tenemos que tener claro el concepto. El factor de esponjamiento está entre 1 y 2. No, no puede ser que el factor de esponjamiento sea menor a 1. ¿Sí? Porque si nosotros básicamente pasamos esto o acá simplificamos el E, vamos a decir, el E está entre 0 y 1, y no es así. El esponjamiento como tal está entre 1 y 2. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la tabla de metrados. Esa es la aclaración que quería hacerles antes de continuar. Entonces, el volumen de eliminación va a ser el volumen de excavación, que este es geométrico, calculado, sale de planos, y esto que vamos a sacarle la misma norma. Entonces, son datos que nosotros vamos a conocer. El volumen de eliminación total va a ser el dato que saquemos del plano por el dato del esponjamiento que sale de la norma. Ahora, aquí es donde viene poquito lo más complicado. El relleno con material propio, como les había comentado, en este caso voy a utilizar cierto material y el resto lo voy a eliminar. Un dato importante es que nosotros debemos saber es que el volumen para el relleno, como les había comentado, es distinto al volumen de relleno. El volumen que yo necesito para rellenar es el volumen de relleno geométrico por el esponjamiento entre el factor C, donde C es la inversa del esponjamiento y como les había adelantado, el esponjamiento está comprendido entre 1 y 2. Entonces, como podemos ver, vamos a necesitar de todas maneras calcular ese volumen que yo necesito para el relleno. Repito, el volumen que yo necesito para el relleno tiene que ser más grande que el volumen de relleno geométrico porque precisamente voy a compactar. Necesito más material para llenar esa área. Finalmente, la fórmula me va a dar que el volumen de eliminación es igual al volumen de excavación menos el volumen para relleno, pero el volumen para relleno yo ya lo pude hallar en función geométrica.
Entonces, el volumen de excavación es un dato geométrico. El esponjamiento va a ser conocido de tabla. El volumen de relleno es geométrico. El esponjamiento de tablas. Y bueno, y como el C es una a la inversa de E, este va a ser conocido. Va a ser conocido. Entonces va a ser reemplazar datos conocidos, chicos. Con eso nosotros vamos a poder calcular la cantidad de volumen que vamos a eliminar. ¿Ok? Hasta ahí, no sé, chicos, si ha quedado claro. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Me van comentando, por favor. Lo que ahí me van comentando y voy leyendo sus respuestas en el chat. Les comento que esta tabla que les estoy presentando, que les estoy proyectando, es la tabla del factor de esponjamiento. Como les comenté, la norma contempla básicamente de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2 es lo importante. Tienen que acordarse que el factor de esponjamiento es un valor comprendido entre 1 y 2, ¿no? Entre 1 y 2, y va a depender del tipo de suelo. El tipo de suelo ustedes lo van a tener dentro del expediente del MS, y ustedes van a tener que determinar el factor de esponjamiento que le dan. Esto sí es de lo que tienen que asumir dentro del metrado que ustedes realicen. El factor de esponjamiento real solo es capaz de ser determinado ya en campo, en la ejecución del proyecto. Ahí ustedes ya pueden determinar cuánto esponjamiento realmente tiene. Antes de ello es complicado. Lo que tenemos son estas tablas, que son una serie de estudios, de data, que se le ha hecho seguimiento para poder llegar a ese intervalo. Podrían utilizar el promedio de estos, ¿ok? Pero la norma no le da el promedio, le da un rango de mínimo y máximo en la mayoría de casos. ¿Ok? Hasta ahí, no sé si ha quedado todo claro, chicos. A ver, me confirman, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Hasta ahí. Ok, si no, vamos a pasar a un par de ejemplos. Vamos a pasar un par de ejemplos para que finalmente nos pueda quedar claro un poco el tema de las fórmulas. Yo sé que esta última fórmula, cuando se explica, es un poco confusa, un poco en tratar de entender por qué volumen para el relleno es mayor. Si lo sé, vamos a ver cómo se aplican. Aplicativamente vamos a ver que es sencillo de aplicarlo, ¿ok? Siguiendo el orden que tiene los movimientos de tierra, que lo lógico es primero excavar, luego hacer el relleno y luego eliminar, hacer cuánto material ha sobrado. Vamos a ver que sí va a guardar cierta relación. Les voy a borrar esto, chicos. Tenemos acá un ejemplito práctico. ¿Ok? Vamos a ver el movimiento de tierra en un sobrecimiento corrido. ¿Ok? Entonces, el sobrecimiento planteado es un sobrecimiento único, por así decirlo. La data que tienen que saber es de que la longitud, no sé si se vea bien en sus pantallas, pero si no, yo lo agrando, no se preocupen. Está, ahí está. La longitud es de 24 metros. ¿Sí? Este cimiento corrido a lo largo de 24 metros. Entonces, lo vamos a hallar ahí qué es lo que pasa con su movimiento de tierras, ¿no? Para ello, primero voy a hallar la excavación, luego el relleno y finalmente la eliminación del material excedente. Ok, para el primer punto, la excavación manual, pues yo debo identificar, de acuerdo a lo que me dice la norma, yo ya tengo acá el ancho, ¿no? Acá, ojo, tengo el ancho, bien, acá tengo el ancho, es el ancho que vimos. Ahora tengo que ubicar el nivel de fondo de cimentación, que es este, nivel de fondo de cimentación, ¿no? Bueno, fondo de cimentación lo voy a poner, contra el nivel de terreno natural, ¿qué quiere decir? Que entonces mi altura va a ser básicamente esto. Y yo debo trazar precisamente este esquema, esta figura que cumpla con lo que me está diciendo la norma. Eh, Obviamente aquí los cálculos van a ser un poco más, vamos a mostrar un poco más los cálculos. Por ejemplo, la altura es 40 más 20 centímetros, porque como estamos en una PPT, estamos trabajando con una imagen acotada, es lo que se nos permite. Cuando lo veamos en CAD, pues obviamente lo que se va a hacer es trazar el punto acá, colocar el clic acá, comando distancia para sacar acá, comando distancia para sacar acá, y también lo tenemos, o trazar la polilínea y ver en Properties el área. Pero en este caso nos vamos a acomodar a la herramienta que estamos viendo, ¿no? En este caso de la PPT. Entonces, el área que yo tengo que utilizar precisamente es esta de acá. El volumen de excavación como tal va a ser la altura que voy a tener, que ya hemos visto, por ahí les he adelantado, es 40 más 20. Por el ancho, que acá está, el ancho vamos a tener que
0,55 centímetros por la longitud que la he trazado ahí, que es 24 metros. Entonces, toda esta expresión me da finalmente que la excavación es 7,92 metros cúbicos. No, no, no es tan complicado, creo yo que hasta ahí vamos todos, ¿no? Juntos, no, no hay mucha complejidad. Esto finalmente se va a complementar de esta manera, ¿no? De la manera que estamos viendo, de tal que se presenta que tenemos 7,92 metros cúbicos de excavación. Ahora vamos a hablar de relleno con material propio. En este caso estamos determinando que sea relleno con material propio. Entonces, aquí, chicos, cuando hablamos de relleno, nosotros tenemos que pensar un poquitito en el procedimiento constructivo, ¿no? Lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es hacer mi excavación, ¿no? Va acá, acá está mi excavación. Y luego de mi excavación, lo que yo voy a hacer precisamente es, voy a hacer mi vaciado de concreto. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿ok? Y ahí está, bueno, el vaciado que corresponde a eso, ¿no? En calidad yo voy a hacer el vaciado para todo esto. Ahí está. Ahí está. ¿No? Yo voy a hacer todo ese vaciado de concreto. Y una vez que yo haga el vaciado de concreto, que es un mix, en realidad analizar cimentaciones es un mix, pero es primero movimiento de tierras, entramos concreto simple y seguimos con movimiento de tierras, ahí recién voy a ver o me voy a percatar que voy a tener básicamente esas áreas libres, ¿no? Que esas son las áreas que yo voy a terminar rellenando. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer básicamente es identificar cuánto es esta altura, que justo ahí lo tenemos, y cuánto es este ancho, ¿no? ¿Cuánto es este ancho? El ancho que se va a tener. Pero acá me puedo dar cuenta que el ancho de estas dos secciones prácticamente va a ser 0,55 centímetros, es igual a 0,15, ¿no? Más el ancho, más el ancho. Y yo necesito el volumen de los dos, entonces básicamente puedo pasar a restar eso y tener solo una longitud de 2A, ¿no? Porque yo necesito todo lo de azul. Entonces, finalmente me voy a percatar que bueno, como altura, acá tal cual, 20 centímetros, el ancho, como le dije, va a ser básicamente 2A, que va a pasar a ser 0,55 menos 15, ¿no? Perdón, menos 0,15, ¿no? Que es precisamente lo que yo les he hecho notar aquí. Y la longitud, que recuerden que la longitud la he borrado, pero era de 24 metros, ¿no? Esta longitud de 24 metros. Finalmente, esto me va a dar que yo tengo 1,92 metros cúbicos, ¿ok? Y con eso yo ya tengo el metrado de lo que corresponde a relleno. Completamos la información y nos va a salir que yo tengo 1,92 metros cúbicos, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a la eliminación del material excedente. Lo primero que tenemos que hacer para la eliminación del material excedente es recordar, ¿no? Hay que recordar dónde estamos, y ese recordar dónde estamos significa qué tipo de relleno tenemos. Relleno con material propio. Si yo tengo relleno con material propio, significa que lo voy a utilizar. Entonces, todo lo que es cavado va a haber una partecita que lo voy a utilizar y la otra afuera. Esto finalmente va a significar esto. Voy a tener el bloquecito verde y el bloquecito rojo que se va. Lo voy a eliminar. Como tal, yo les digo, o les voy a dar como dato que el esponjamiento es 1,25. En este caso, al ser una parte teórica, les voy a dar el dato de 1,25. Con eso ustedes pueden hallar el factor C, que les va a salir 0,80. Y finalmente ustedes van a tener la fórmula. La fórmula, que es volumen de eliminación, es igual a volumen de excavación por E menos volumen de relleno por E entre C. Una fórmula que a priori puede parecer larga, confusa. No quiero que se la aprendan de memoria, ojo, pero quiero que la sepan entender. Esta fórmula larga como tal, ¿cuál es la ventaja que me da? Me da la ventaja que está en función a variables geométricas. El volumen de excavación es el geométrico. ¿Y dónde he llegado la excavación? Aquí, miren. Justo aquí en esta tabla yo me doy cuenta que yo ya llevo excavación. El factor de esponjamiento le dije que sería de tablas. El dato. El volumen de relleno es el geométrico. Y el volumen geométrico es el que hemos hallado para calcular relleno. Entonces aquí está, 1,92. E conocido y C lo acabamos de hallar con esta relación que se tiene.
Finalmente, esta fórmula grande, compleja, finalmente se vuelve en reemplazar la data que ya habíamos hallado. Y esto me va a dar que el volumen de eliminación, perdón, es 6,90. Aquí pueden percatarse, pueden notar que para un elemento tan pequeño, inclusive no sería la resta. Nosotros a priori podríamos pensar, ok, la eliminación del material que sobró excedente sería la excavación manual menos el relleno. 7,92 menos 1,98, igual me va a dar 6. Sin embargo, no es eso, es 6,90. ¿Por qué? Porque realmente en la definición de eliminación de material excedente entran a jugar factores como el esponjamiento, factores como la compactación, y ya no puede ser un cálculo netamente geométrico. Entonces, eso es lo que quiero que les vaya quedando claro, no es solo restar, se van a dar cuenta que solo restando finalmente no van a calcular o no van a llegar al mismo número. ¿Ok? Hasta ahí, no sé si esto ha quedado todo claro. Los leo por el chat. ¿Ok? Si hay una duda, alguna consulta. En lo que vamos viendo, qué pasaría si todo el material fuera de préstamo, ¿ok? Si el material fuera de préstamo, en el caso anterior, pues evidentemente todo se iría. En el apartado de excavación manual y del relleno no cambiaría nada de lo numérico, salvo que la partida ya no se llamaría relleno con material propio, sino relleno con material de préstamo. Y finalmente lo que a mí me interesaría calcular como eliminación del material excedente sería eliminar todo. Para todo le digo para afuera, se va. Eso me va a simplificar mucho porque básicamente vendría a ser el volumen de excavación por el esponjamiento, lo cual me va a dar 7,92 por 1,25. Y eso es 9,90, ¿no? Siendo muchísimo más que lo que hemos calculado previamente. ¿Ok? Y ahí tenemos el solucionario de estos, bueno, dos casos de cimentación, uno con material propio y uno con material de préstamo. ¿Ok? Ahí voy a estar atento a sus consultas. En lo que vamos paulatinamente siguiendo, vamos analizando qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en una zapata. ¿Ok? Hemos visto un cimiento corrido. Ahora vamos a ver el caso de una zapatita. ¿Ok? Esta es la zapata, la pequeña trampa. Esta zapata está acá. Les voy a decir que son 10, no son 10 zapatas iguales, una pequeña trampa que se tiene. ¿Ok? Entonces vamos a tener que calcular la excavación manual, ¿no? La excavación manual de esta zapata en puntual. Para esto la fórmula va a cambiar un poco porque ahora me va a interesar cuántas zapatas son, ¿no? Voy a calcular el metrado de una y la multiplico por la cantidad de las que son. Entonces el volumen de excavación va a ser la cantidad por el área en planta, por la altura que se va a tener. El área en planta la tenemos de acá, ¿no? Acabamos de trazar el área en planta. La altura, dicen que es hasta el fondo de cimentación. Pero ojo, miren la altura acá. El área en planta y esta altura. ¿Estará bien esa altura que estoy considerando? Entonces nosotros para cimentaciones, y esto se va a reforzar mucho, en zapatas por lo general colocamos una pequeña capita de concreto. Esta pequeña capita de concreto lo que hace referencia es a un solado. El solado. Ese solado se coloca con una base, puede ser de 5, incluso hasta 10 centímetros, debajo de la zapata. Y si bien es cierto, la denominación no es zapata como tal, tenemos que considerarla dentro de esa altura. Más, si vemos el nivel de fondo de cimentación, está a -1,10. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar toda esa altura. ¿Ok? Por más que yo sé que el dibujo en la zapata claramente está un poquito más arriba, pero el solado también es parte de ello, y para yo poder ejecutar el solado, obviamente tengo que excavarlo, entonces tengo que considerarlo dentro de esta excavación. Finalmente lo que voy a tener es cantidad 10 por el área en planta, que es 1,20 por 1,20 por 1,10. Eso me va a dar a mí 15,84 metros cúbicos para las 10 zapatas. Ahora vamos a calcular el volumen de relleno. Acá sí tenemos que tener mucho cuidado. No podemos automatizarnos y decir, ingeniero, sencillo. No, usted dijo que, a ver, vamos a hacer el gráfico. Este es lo que se excavó. Ya, bien. Esto es lo que se excavó. Entonces, esto es lo que se va a rellenar de concreto. A ver, escúchame. Bien. Y acá, ¿no?
Ya, ahí está, ¿no? Eso es lo que se va a rellenar de concreto. Entonces, como eso es lo que se va a rellenar de concreto, ya lo que a mí me tocaría analizar tendría que ser esto de acá, ¿no? Esto y esto, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es calcular esas áreas, eso es lo que vimos en el anterior, ¿no? Y lo tengo que multiplicar por la longitud, ¿no? Entonces voltean y dicen, uy, pero ahora ¿qué longitud? ¿Esta longitud o esta longitud? Ah, 1,20 por cualquiera, dicen, ¿no? Entonces esa área la voy a multiplicar por 1,20. Esa lógica está mal. ¿Por qué? Porque en las zapatas va a pasar algo distinto. Si ustedes multiplican solo por 1,20, lo que me están diciendo es que están analizando el relleno solo así, de esta forma. Acá, ¿no? Y acá. Discúlpenme, y acá. Omitiendo esa franja intermedia, porque esta es una zapata, la zapata tiene algo céntrico y de ahí tengo que rellenar todo. Entonces están omitiendo o estarían omitiendo qué es lo que pasa acá y qué es lo que pasa acá. ¿No? Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces en una zapata lo que se tendría que hacer es básicamente tener como esa especie de dona, ¿no? Una dona medio extraña porque es una dona cuadrada, al momento de poder calcular el relleno con material propio. Entonces, el área en planta que se va a tener ahí va a ser básicamente 1,20 por 1,20 menos el área de la columna, 0,25 por 0,25. Vamos a tener entonces reemplazando que se tienen 10 por 1,20 por 1,20 menos 0,25 por 0,25 por los 50 centímetros de altura que tiene el relleno. Finalmente esto me va a dar 6,89 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces para la eliminación este es relleno con material propio, el mismo plano me va a indicar que es relleno con material propio, aquí lo dice. Entonces para eliminación del material excedente, yo sé que estoy en el caso donde va a haber una porción que lo utilice y la otra va para afuera. Esto significa que voy a utilizar la fórmula un poquito más larguita. Y toda la data ya la conozco. ¿Por qué? Porque esto lo hemos hallado, el esponjamiento es dato, si tengo el esponjamiento tengo el C, que está acá, el relleno lo hemos hallado y el esponjamiento es dato. Toda la fórmula es conocida, entonces tenemos que simplemente reemplazar y nos vamos a dar cuenta que el volumen de eliminación es 9,04 metros cúbicos. Y con ello vamos a finalizar, ¿no? Este segundo ejemplo. Y con esto también estaríamos empezando a dar el cierre, ¿no? Antes de pasar a la parte de las conclusiones. Me gustaría saber si le ha quedado claro, chicos, alguna consulta, alguna duda acerca de lo que hemos venido desarrollando en esta sesión. Lo que hemos visto básicamente es un esquema, un resumen, ¿no? de cómo se maneja, cómo se abordan este tipo de ejercicios, tipo de problemas. En realidad de aquí lo que seguiría es hacer una parte práctica un poco más extensa, porque la complejidad en esto está en, ok, ¿y ahora qué pasa cuando tengo columnas y cimientos corridos? ¿Qué pasa cuando mis cimientos corridos se cruzan? Entonces ahí es donde está un poco la complejidad, pero para poder llegar a eso primero tenemos que entender qué es lo que pasa en un cimiento solo, qué es lo que pasa en una zapata sola, y de ahí ya empezar a ver las distintas variaciones que puedan haber. ¿Ok? No sé si hubiese alguna consulta en el chat. A ver, ¿ok? Ok, entonces vamos a pasar a las conclusiones de esta pequeña sesión de webinar. Ok. Esta pequeña sesión de webinar nos dio el tiempo de poder hablar de dos temas, aspectos generales de los metrados. En estos aspectos generales de los metrados, les he podido explicar que los metrados son fundamentales en la etapa de inversión del proyecto, no solo para elaborar el presupuesto, sino también qué es lo que pasa para la ejecución del proyecto. Y es aquí donde también entra el concepto de que los metrados no solo son importantes para que yo calcule un presupuesto, también son importantes para no solo el presupuesto, sino toda la gestión del costo, que va más allá del presupuesto, y toda la gestión del plazo, con la programación y el seguimiento que se tiene que realizar. Y bueno, después de conversar de ello, bueno, nos dio el tiempo de poder conversar de ello, un poco el plan de estudios que se tiene. Hemos podido también ya ver en esta última parte del webinar lo que referencia a movimientos de tierra, que son una partida fundamental para la ejecución del casco estructural, son la primera partida que yo voy a ejecutar dentro de este bloque de estructuras.
También hemos visto que en su mayoría casi todos los datos que calculamos son geométricos, excavación y relleno son geométricos. El único que no es geométrico es la última partida, eliminación de material excedente. Ese es el único que no es geométrico, donde aparece, como dice el último punto, el esponjamiento y la compactación en material excedente. De ahí todo lo demás va a ser geométrico. Otra data importante es que si yo voy a tener o tengo relleno para utilizar, o sea, con material para utilizar para relleno dentro de mi proyecto, es relleno con material propio. Si tengo que traer de fuera, es relleno con material de préstamo. Y esto afecta, como hemos podido ver, también a la eliminación del material excedente. Porque si yo puedo utilizar material de mi propio proyecto, lo que voy a hacer es sacar esa área verde, ese volumen verde, y utilizarlo y lo demás eliminarlo. O si en su defecto no hubiese nada, elimino todo. Ok, chicos, no sé si hubiese alguna consulta adicional antes de dar por finalizado el webinar. Por mi lado, encantado de poder haberles impartido este webinar, este pequeño webinar, que es una especie de ejemplo de cómo llevamos las secciones, y extenderles también la invitación para poder ir juntos clase a clase viendo las distintas especialidades que vamos a encontrar dentro de los metrados, con la variedad de ejemplos que nosotros vamos a poder encontrar. Si no hice consultas, eso sería todo por mi lado. Me despido, nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por haber compartido el día de hoy con nuestros participantes. Vamos a empezar con las dinámicas, ¿de acuerdo? Un momento y comparto con ustedes la primera dinámica. Bien, estimados, quiero mencionarles que la primera dinámica consiste en aprovechar los próximos 10 minutos, es decir, hasta las 6:13 de la tarde, para poder inscribirse en nuestro curso de metrados en edificaciones con un 50% de descuento. En el chat de Zoom estoy dejando el enlace para que puedan inscribirse. Recuerden que solo son 10 minutos que tienen para disfrutar de este beneficio por haber participado el día de hoy en el webinar. ¿Sí? Hasta las 6:13 vamos a esperar sus inscripciones con un 50% de descuento. Ya en mi pantalla estoy proyectando lo que es el temario y también la inversión, que en este caso con un 50% de descuento sería solo 190 soles o su equivalente de $55. No, los certificados Wilber son completamente gratuitos del webinar. Se envían el día de mañana por medio del correo electrónico a todos aquellos que nos hayan acompañado a lo largo del evento. Se utilizan sus nombres con los que se han registrado aquí en Zoom y se envían a los correos que también ustedes han registrado. Si tuviesen alguna otra consulta o duda sobre el evento de hoy, estoy atenta. Nuevamente que tenemos solo ya 8 minutos para inscribirnos con el 50% de descuento, 190 soles o $55. En el chat he dejado el enlace para que puedan inscribirse con ese beneficio. Bien, vamos a dar una ligera revisada a lo que sería el temario del curso. Este curso va a empezar el día sábado 10 de enero. ¿Sí? Se va a llevar a cabo todos los sábados y domingos, los sábados de 3 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Este curso va a implicar 12 sesiones, ¿sí? Lo que resultaría en 6 fines de semana. La metodología es completamente virtual. El docente a cargo es quien nos ha acompañado hoy día en el webinar, el ingeniero Ricardo Ariza. Y como parte de su inscripción a este curso especializado, también se les ofrece acceso a cada una de las grabaciones y cada uno del material de clase de cada sesión, de cada una de las 12 sesiones. ¿Sí? También quisiera comentarles que nuevamente el instructor va a ser el ingeniero que ha tenido a cargo hoy día el webinar. Él es especialista, ya viene dictando este curso reiteradas veces, es un profesional altamente capacitado.
Y también mencionarles que hay dos modalidades para que ustedes participen de este curso. La primera es la modalidad gratuita, la cual incluye acceso a la primera sesión, la cual tiene 3 horas académicas e incluye el material de clase de esa primera sesión y el acceso a la grabación también de la primera sesión. La modalidad avanzada, que es la que requiere esta inversión que les he mencionado, pues sí necesitan la inversión y esto implica que ustedes tendrían acceso completo al curso especializado, ¿sí? A las 12 sesiones que en total suman 36 horas académicas. Lo que incluye son clases en vivo por Zoom, acceso a las grabaciones y el material de cada una de las sesiones en el aula virtual y su certificado a nombre de GESCOMBIAL con un QR de verificación. Como medios de pago tenemos Plin, BCP, Interbank para participantes nacionales y para quienes nos acompañan desde el extranjero, tenemos cuenta en PayPal y en Western Union. Los números en los que pueden confirmar su inscripción o consultar si es que tuviesen alguna duda respecto a esta inscripción es el 982-130-068, el 930-257-450 y el 944-749-892. ¿Sí? Si tuviesen alguna duda o consulta, estoy atenta al chat igual para poder leerlos y atenderles. Ya que solo quedan 4 minutitos para terminar con la primera dinámica, voy a enviarles el enlace para nuestra segunda dinámica. Es un sorteo de 13 semibecas para el curso especializado de metrados en edificaciones. Pueden ir inscribiéndose a este sorteo que lo vamos a realizar finalizando nuestra primera dinámica. Nuevamente les reitero, si tienen alguna consulta o duda, estaré gustosamente para poder ayudarlos. Bien, este es el modelo de certificado que emite GESCOMBIAL, sí, un certificado de capacitación donde se presenta un QR de verificación también para que puedan validar que es auténtico. De manera opcional, ustedes también pueden optar por una certificación con la acreditación del Colegio de Ingenieros del Perú. Esta certificación tiene un costo o una inversión adicional de 35 soles o de 10 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es solo de manera opcional. La certificación a nombre de GESCOMBIAL es completamente ya incluida en la inversión que ustedes realicen, que como les reitero, todavía tienen 4 minutos para inscribirse con solo 190 soles o 55 dólares. Los pasos para la inscripción pueden ser a través de la página web gesconvial.com.p o también pueden ser por medio del enlace que les he enviado. Ingresan al enlace, eligen la modalidad avanzada, en este caso, si es que van a hacer la inversión, realizan el pago, rellenan el formulario y suben el comprobante de pago y finalmente pueden escribir a los números de WhatsApp que les he mencionado hace un momento para que puedan confirmar su inscripción en el curso. ¿Sí? Me comentan por favor si ya se están inscribiendo en la segunda dinámica, que es el sorteo, para poder tenerlo en cuenta. A ver, creo que por aquí ya tengo un inscrito. Tengo a Yuliño, ¿sí? Pueden seguir inscribiéndose, como les comenté, la dinámica todavía la vamos a realizar en 3 minutitos. A ver, me informan, por favor. Bien, entonces nuevamente voy a reiterar la información sobre el webinar del día de hoy. Recuerden que el día de mañana, a lo largo del transcurso del día, se les va a estar enviando por medio de correo electrónico a cada uno de ustedes su certificado. Este certificado es totalmente gratuito. El único requisito para que se les pueda emitir ese certificado es que nos hayan acompañado a lo largo del evento. Y también decirles que la grabación del evento, del webinar del día de hoy, se les va a estar compartiendo el día de mañana por medio del grupo de WhatsApp. Y si es que no están en el grupo de WhatsApp, también la pueden buscar la grabación en la página web de GESCOMBIAL, gesconvial.com.p. En la sección de webinars están todos nuestros webinars. Bien, si tuviesen nuevamente alguna duda o consulta, pueden hacerla por medio del chat de Zoom. Respecto al curso especializado, pues este curso empieza el sábado 10 de enero. Se va a llevar a cabo todos los sábados y domingos, los días sábados de 3 a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son 12 sesiones y ustedes al realizar una inversión, pues tendrían acceso a cada una de las grabaciones de estas sesiones y el material de clase también que se dispone en cada una de las sesiones. Ya solo quedan 2 minutos para poder inscribirse con este 50% de descuento.
Recuerden que son 190 soles o $55 a cualquiera de nuestros medios de pago que están en su pantalla. Y voy a volver a reiterar la invitación también a participar del sorteo de 13 semibecas para el curso especializado metrado en edificaciones. Por ahora solo tengo el nombre de Yulinio, ¿sí? Voy a volver a enviar el enlace para el sorteo para que puedan inscribirse. ¿Sí? Vamos a empezar con el sorteo después de nuestra primera dinámica. Ya queda solo un minutito para poder inscribirse con este gran descuento. Los leo si tienen alguna consulta o duda. Señorita, ¿podría enviar el enlace al WhatsApp? Sí, claro, justo ahorita estoy coordinando para que lo envíen al grupo del webinar por medio de WhatsApp. Un momentito y ya se los envían por ahí. Gracias. Muy bien, a ver, entonces, bueno, vamos a volver a revisar el temario, que es lo que les estaba mostrando hace un momento. ¿Sí? Bien, el curso especializado es metrado en edificaciones, empieza el sábado 10 de enero. Se va a llevar a cabo todos los sábados y domingos, los sábados de 3 a 6 p.m., los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Consta de 12 sesiones y realizando esta inversión que les menciono, pues ustedes van a poder acceder a las grabaciones y al material de clase de cada una de estas sesiones, ¿sí? También como un beneficio al inscribirse y formar parte de este curso, van a tener una certificación por parte de GESCOM Vial. Para ello es importante que puedan asistir por lo menos al 50% de las sesiones para que tengan su certificado. Y de manera opcional, para quienes aprueben el curso, pueden también optar por la certificación a nombre del Colegio de Ingenieros. ¿Me confirman, por favor, si es que ya se difundió por el WhatsApp el enlace para el sorteo? Señorita, no lo puedo abrir. No, no es admisible, dice. Ya, un momentito, por favor, ahorita les comparto el enlace nuevamente. Voy a verificar a ver qué pasó. A ver, voy a volver a compartirlo aquí en el chat de Zoom y me confirman, por favor, si es que ya se puede abrir. Estimados, ¿sí pueden abrir el último enlace que les he enviado por el Zoom? Ahorita lo voy a revisar, señorita. A ver. Ya, perfecto. Me confirma, por favor, para saber que ya están listos para el sorteo.
Sí, estoy abriendo, se puede ver. Muchas gracias por confirmarme. Entonces, termina de inscribirse, igual me avisa para empezar con el sorteo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como ya estamos próximos a realizar nuestro sorteo de las 13 becas para el curso especializado de metrado en edificaciones, voy a compartir mi ruleta con ustedes para que puedan evidenciar lo del sorteo. Bien, a ver, ahorita tenemos solo 3 inscritos para nuestro sorteo. Que sea una personita más y ya comenzamos con nuestro sorteo. Listo. Ya, a ver, listo, le doy a refrescar. Ya estamos. Entonces ya tenemos a 4 para sortear 3 beca. Muy bien. Vamos a cerrar el formulario y con eso ya empezamos nuestro sorteo. Recuerden que son 3 becas para el curso especializado en metrados en edificaciones, que empieza el día sábado 10 de enero. Sí, el docente a cargo es quien nos ha acompañado el día de hoy en el webinar, el ingeniero Ricardo Ariza. Muy bien, entonces tenemos a Yulinho, Vladimir, Ray y Alejandro. Vamos a ver son los 3 ganadores el día de hoy de una semibeca. Bien, mucha suerte para todos, estimados. Ahora voy a girar la ruleta. Mucha suerte para todos nuevamente a girar. Muy bien, y nuestro primer ganador el día de hoy es Alejandro Magno Tito. Alejandro, te comento que el día de mañana el equipo de Gescom Vial por medio de WhatsApp se va a estar comunicando contigo para brindarte mayor información sobre este beneficio. ¿Sí? Ahora vamos a conocer al segundo ganador. A ver, mucha suerte para ti. Gracias. Bien, gracias a ti por participar. Excelente, nuestro segundo ganador es Vladimir Kuchachi Rosales. Te comento, Vladimir, que el día de mañana nuestro equipo se comunica contigo para brindarte mayor información sobre este beneficio obtenido. Recuerda que es una semibeca para el curso especializado Metrados en Edificaciones que empieza en el mes de enero. ¿Sí? Igual, si tienen alguna consulta o duda el día de mañana en la comunicación que vamos a tener con ustedes, también pueden hacérnosla saber. Ahora sí vamos a conocer al último ganador del día de hoy. Mucha suerte nuevamente para ustedes dos, Yuliño y Ray. Muy bien, nuestro tercer ganador es Ray Leonardo Oliva Morales. ¿Sí? De igual manera que con los participantes anteriores, Ray, el día de mañana el equipo de Gestión Vial se comunica contigo para brindarte toda la información respecto a este beneficio. Ya estoy tomando nota de los 3 nombres. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y su atención el día de hoy. Ya el día de mañana nos vamos a estar comunicando con los ganadores del sorteo. Los invito a que sigan participando en nuestros webinars y que puedan formar parte también del curso especializado Metrados en Edificaciones. Y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, señorita, gracias.